Ya, muy bien, jovencitos. Entonces comenzamos nuestro repaso, ¿ya? A ver, el correspondiente a los temas 19, 20 y 21, ¿ya? Muy bien, ya, muy bien, chicos. A ver, muy bien. El tema 19 es el de orientación vocacional, ¿no? ¿Qué cosa es la orientación vocacional? Es un asesoramiento realizado por orientadores en la toma de decisiones de unos estudios o de una profesión, ¿ah? Valorando todos los elementos que intervienen, ¿ya? Esa es la orientación vocacional, ¿ya? O sea, especialistas te van a orientar para que puedas tomar una decisión respecto a qué estudios o profesión seguir, ¿ya? Ahora, en esta orientación se va a tomar en cuenta todos los elementos que intervienen, tanto los internos como los externos también, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve la orientación vocacional? Para ayudar a las personas a ser independientes y críticas en sus criterios de elección. Es decir, ustedes mismos son los que eligen, ¿ya? El orientador hace eso, te orienta nada más, te orienta, pero tú mismo vas a elegir, pero de manera crítica, independiente también, ¿de acuerdo? ¿Ya? Todo esto permite que mejores o elabores tu proyecto de vida, tu proyecto para el futuro, ¿ya? Para eso es la orientación vocacional, entonces, ¿ya? Entonces te van a orientar, te van a ayudar a tomar en cuenta todos los aspectos para elegir, ¿ya? Correctamente una carrera o profesión. Cuando se habla de tomar en cuenta todos los elementos, ¿a qué se refiere? A esto que viene a continuación, pues, ¿ya? ¿Qué aspectos hay que tomar en cuenta a la hora de tomar una decisión? A ver, primero los aspectos personales, ¿ya? Es decir, las habilidades, capacidades y aptitudes, ¿ya? Es decir, ¿qué sabes hacer? ¿Qué eres capaz de hacer? ¿En qué destacas? Esto es muy importante, ¿ya? ¿Qué materias o asignaturas se te dan mejor? O sea, ¿en qué materias o asignaturas vas mejor? ¿Ya? Esto es importante tomar en cuenta a la hora de tomar una decisión, pues, ¿ya? Las habilidades, las capacidades o las aptitudes que tú puedas tener. Por ejemplo, si sabes cocinar, si te gusta hacerlo, además, y si lo haces bien, ya bueno, pues ser chef, por ejemplo, sería una opción, ¿no? Arreglar aparatos, ¿no? Electrodomésticos, por ejemplo, ¿no es cierto? Si eres capaz de hacerlo, ¿no? Cosas que otros de repente no hacen, ¿no? La mayoría de chicos de colegio no hacen eso todavía, pero tú sí o tienes una idea al respecto, ¿no? Destacas por encima de los demás, entonces podrías tú, lo tuyo podría ser ingeniería electrónica de repente, ¿no? ¿Ya? Igual, te va bien en los idiomas, ¿no? Inglés es tu mejor curso, el que más te gusta, el que se te hace más fácil, ¿ya? Entonces podrías estudiar algo asociado a los idiomas, ¿no? ¿De acuerdo? Traducción e interpretación de idiomas, guía turística, etcétera. Ya, y así, ¿de acuerdo? Entonces el tema es acá saber identificar qué habilidades, qué capacidades, con qué aptitudes cuentas tú, ¿ya? Y según eso, en qué profesión te podría ir mejor, pues, ¿ya? Una cosita nada más, a ver, porque hay una pregunta al respecto, ¿ya? Hay una diferencia entre aptitudes y ya las capacidades o habilidades, ¿ya? Mira, una capacidad o habilidad es algo que ya lograste, ¿ya? Es algo que ya lograste, ya, producto de la práctica, ¿ya? Pero una aptitud es una predisposición. Atención, ¿ah? Lo estoy repitiendo, ¿ah? Una aptitud es una predisposición innata, ¿de acuerdo? Es una predisposición que hace que tú tengas más facilidad, ¿ya? Para una tarea determinada, ¿ya? Entonces, las capacidades y habilidades se construyen, se desarrollan sobre la base de las aptitudes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tú tienes aptitudes físicas, ¿ya? Eso se hereda, ¿ya? Tú naces, por ejemplo, con más talla, más fuerza, más flexibilidad, por ejemplo, acá hay una fotografía, ¿no? Esta niña es muy flexible, por ejemplo, ¿no? O naces también con este, más coordinado, ¿no? Ya, listo. Tienes esa actitud, ¿ya? Ahora encima, practicas algún deporte, danza, etcétera, entonces vas a destacar, ¿de acuerdo? Ahora yo te ponía este ejemplo de aptitud, ¿no? Mira desde chiquititos, ¿eh? Para que vean que es desde pequeñitos, para que veas que es heredado, ya es esta predisposición, ¿no? Mira los pequeñitos del nido inicial, por ejemplo. Mira cómo unos bailan mejor que otros, ¿ya? Otros les cuesta mucho. O sea, pueden aprender a bailar todos, al final todos van a aprender. Pero mira cómo unos aprenden muy fácilmente. ¿Por qué? Porque tienen aptitudes, predisposición. En cambio, otros se van a demorar más, les va a costar más. ¿Ya? Esas son aptitudes. ¿De acuerdo? Hay un nadador, el cual llaman el tiburón de Baltimore, ¿no? Es múltiple campeón olímpico, ¿ya? Ahí se me fue el nombre ahorita, ¿ya? Pero él, por ejemplo, él tiene aptitudes para el nado.
cuentan que académicamente no le iba bien, hasta se sospecha de que ella tenía algún tipo de trastorno de déficit de atención, ¿no? Atencional, entonces no destacaba particularmente los estudios, no le iba bien. Pero como nadador, bueno, para comenzar, mide 1,92, ¿no es cierto? Y sus brazos son un poquito más largos que el promedio, ¿no? Un poquito más largo que el promedio. O sea, sus brazos llegan un poco más abajo de la cintura, más abajo del bolsillo, un poco más largo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, digamos como que ya hasta su cuerpo pareciera que está diseñado ya para la natación. Claro, eso es producto de años de práctica, pero además también hay aptitudes, predisposiciones también innatas. ¿De acuerdo? ¿Ya? El simple hecho de ser más alto nomás, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces las aptitudes, no te olvides, esas son predisposiciones, ¿ya? Innatas. En cambio, las habilidades o capacidades es lo que tú logras sobre la base de las aptitudes, ¿ya? Ojo que es aptitudes con P, ¿ah? ¿Ya? No con C, eso te lo dije también en la clase. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego tenemos la personalidad, es otro aspecto a tomar en cuenta, ¿ya? Cómo eres, cómo te comportas, qué te diferencia de los demás, ¿ya? Por ejemplo, ¿eres extrovertido o más bien eres eh, introvertido, callado, solitario, o eres sociable, ¿ya? ¿De acuerdo? Etcétera. Eso también va a influenciar, ¿no? O es un factor importante a tomar en cuenta a la hora de decidir qué carrera vas a estudiar, ¿ya? La personalidad, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, si eres una persona extrovertida, sociable, ¿no? Entonces trabajar, por ejemplo, en oficina y solo, en un cubil, no se te da, pues, ¿de acuerdo? En cambio, si eres una persona más bien solitaria, reflexiva, ¿no es cierto? ¿Ya? Detallista, de repente sí podrías trabajar en una oficina. En cambio, el otro va a querer trabajar al aire libre, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, si quisieras ser tu locutor radial, ¿no? Una persona que comunica, tienes que ser una persona, pues, o sea, sociable, extrovertida, comunicativa. Pues imagínate si eres introvertido, ¿qué tipo de comunicador vas a ser? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces la personalidad también es importante a tomar en cuenta también. ¿Ya? Es otro factor también. ¿Ya? Muy bien. La personalidad, entonces, ¿ya? ¿Cómo eres o cómo te comportas? ¿Ya? ¿Qué te diferencia de los demás? Esa es tu personalidad. ¿De acuerdo? Bien. Los valores, a ver. ¿Qué valoras? ¿Qué es importante para ti? ¿No? ¿Cuáles son las razones últimas de tus decisiones? ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué valoras más? Si lo tuyo es el dinero, entonces de repente lo tuyo es ser negociante, empresario, microempresario, qué sé yo, ¿ya? El dinero, ¿no es cierto? ¿Ya? Este, pero si lo tuyo es, o sea, valoras mucho, por ejemplo, los conocimientos, entonces tú quieres ser un intelectual, pues, ¿no? Entonces un profesional, ¿no? Es lo que algunos olvidan, chicos, ¿ya? Todos quieren entrar a la universidad porque es una especie de presión social, ¿no? Hay una especie de presión social, ¿no? Donde te dicen que eres universitario o eres un fracasado, ¿no? Pero no, en realidad hay muchas formas de alcanzar metas, objetivos o el éxito, dependiendo de para ti qué valoras más, qué es el éxito. Pues por eso te digo, si es el dinero, ¿no? O si, por ejemplo, es el conocimiento. Si son los conocimientos, como te digo, ahí, bueno, allí sí, pues, cada vez que tú quieres ser un profesional, un científico. Porque a la universidad, ¿qué crees que vas? A investigar, no solamente a estudiar, vas a investigar, ¿no? Vas a leer, no sé, pues 100 veces más de lo que lees ahora, ¿no? Si ahora no te gusta leer, no te gusta estudiar, en la universidad no le vas a pasar nada bien, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, toma en cuenta que también, ¿no? Si tú te has dado cuenta, con los años te ha ido gustando cada vez más leer, ¿no? ¿De acuerdo? Y a eso va a seguir, te va a seguir gustando cada vez más leer, se va a hacer un hábito también, ¿no? ¿De acuerdo? O si valoras más de repente la belleza, el arte, entonces lo tuyo puede ser la música, la pintura, la escultura, o de repente una combinación de ambas cosas, ¿no? Te gusta el arte y te gusta también la ciencia como las matemáticas, entonces la arquitectura es una buena opción, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces también otro factor es los valores. ¿Qué intereses profesionales tienes, no? O sea, esto es muy importante, ¿ya? Incluso un orientador te va a tomar te va a tomar una prueba para determinar estos intereses profesionales, ¿ya? Es decir, ¿qué te gusta hacer? ¿Ya? ¿Cuáles son tus preferencias? ¿Qué tienes ganas de hacer en tu tiempo libre, por ejemplo? ¿Qué te gusta más? ¿Montar y desmontar aparatos electrónicos, escuchar música, ir de excursión y observar la naturaleza? Ya te van a preguntar. Por ejemplo, esta es una pregunta. Te van a preguntar así.
para ver cuáles son tus intereses, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta hacer en tu tiempo libre? Y te van a poner opciones, ¿no? Montar y desmontar aparatos electrónicos. Opción A. Opción B, escuchar música. C, ir de excursión y observar la naturaleza. ¿Ya? Estar con los amigos y hablar, ¿no? O al teatro. ¿Ya? Y según eso, ya, según lo que te gusta hacer en tu tiempo libre, ya van determinando tu vocación. ¿Ya? Por eso esto se le llama intereses profesionales o también intereses vocacionales. A ver, acá atención, a esto no está escrito, pero también hay una pregunta había una pregunta en el temático, en la domiciliaria, ¿no? La vocación es esto, ¿ya? Son tus intereses. Vocación, literal, etimológicamente significa, viene de vocatio. Vocatio es llamado. Atención, ¿ah? ¿Ya? Vocación es llamado. ¿Ya? Tú sientes así como una inspiración, un llamado a hacer ciertas cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si te gusta más montar y desmontar aparatos electrónicos, lo tuyo podría ser eso, pues, ¿no es cierto? La electrónica, ¿no? Desde técnico hasta un ingeniero electrónico, ¿no es cierto? ¿Ya? Si te gusta más en tu tiempo libre escuchar música, lo tuyo puede ser la música o el arte en general, ¿ya? Si te gusta más ir de excursión y observar la naturaleza, bueno, puedes ser incluso biólogo, ¿no? Si además te gusta leer, ¿no? ¿Ya? O un botánico, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? O de repente gustas de ayudar a los demás, no sé, curar heridas, aconsejar, entonces lo tuyo podría ser de repente medicina o psicología, por ejemplo, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Muy bien, hasta aquí. Respecto a la definición de orientación vocacional y los aspectos personales, como las habilidades, capacidades, aptitudes, personalidad, valores, intereses profesionales. ¿Alguna pregunta, chicos? A ver, ahora es tu momento. Si en la clase no te quedó claro, ahora tiene que haber quedado claro en el repaso. Y si no, pregunta por favor, ¿ya? ¿Qué tal, hijos? ¿Todo claro? Sí, profesor. Ya, continuamos. Esos son factores internos, entonces, ¿ya? A la hora de tomar las decisiones, ¿ya? ¿Cuáles son tus capacidades, habilidades o predisposiciones, aptitudes? ¿De acuerdo? ¿Ya? Ay, por ejemplo, yo no sé si pasará eso con ustedes, por ejemplo, pero muchos papás creen que sus hijos pueden ser pues, futbolistas y te hablan así, no, mira cómo gana la Foquita Farfán, mira cuánta plata gana, pero habría que ver las aptitudes. No, pero practicando. Sí, practicando puedes mejorar, ¿ya? Pero para llegar a ser un deportista profesional tienes que tener ciertas aptitudes, ¿no? Que se notan desde que eres pequeñito ya, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? O sea, si tú te pones a pensar, estos deportistas profesionales son uno en un millón, ¿no es cierto? Uno en un millón, y eso, ¿no es cierto? Son, ¿ya? Después los demás jugamos, pues, no sé, hasta incluso ligas distritales, barriales, pero para jugar de manera profesional, ganarse la vida haciendo esto, hay que tener aptitudes, que repito, se nota desde chiquitito, se nota una gran diferencia, ¿ya? Esas son las aptitudes. De repente tienes aptitudes para otras cosas, pues, para la danza, o de repente para las ciencias, para las letras, se nota también, algunos desde pequeñitos ya hablan, escriben, bien chiquititos, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien, esas son las aptitudes, ¿no? La personalidad, ya te dije, tu modo de ser, los valores y finalmente los intereses vocacionales, ¿ya? O profesionales, ¿ya? Vocación, ¿qué te sientes llamado a hacer, ¿no? Esa es tu vocación, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Qué te gusta hacer? ¿Con qué sueñas? ¿Ya? ¿Qué tienes ganas de hacer en tu tiempo libre, por ejemplo? ¿Ya? ¿Qué te gusta hacer más en tu tiempo libre? ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos los factores externos, ¿ya? Estos no dependen de uno mismo, sino del entorno donde vivimos, ¿ya? Nos referimos al ámbito de la formación, es decir, ¿ya? Las alternativas de formación que tienes a tu alcance el mundo laboral, que implica conocer la realidad del mercado laboral. A ver, entonces los factores externos tienen que ver con el aspecto educativo, ¿ya? Eso también es importante. Y pues es un factor externo, ya no depende tanto de ti, depende, por ejemplo, de temas económicos, ¿no? Encontrar un buen centro educativo, por ejemplo, donde justamente sepan eso, ¿no? Descubrir, ¿no es cierto?, tus intereses vocacionales o te ayuden a descubrirlo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Enseñándote. Por ejemplo, a ver, te pongo un ejemplito para que entiendas, ¿no? ¿Cómo vas a descubrir si te gusta el arte, si, por ejemplo, en el colegio donde estudias no hay arte? Es difícil que lo descubras. Entonces, por ella es poco probable que descubras ese talento que de repente tenías, ¿no? Pero si no te enseñan arte, ¿cómo?
O de repente tus aptitudes para el deporte, si en el colegio donde estás no enseñan educación física, por ejemplo, es un poquito complicado, ¿no? Ahora, es que ahí viene pues el tema económico, pues los hijos, en cambio hay colegios privados muy caros, muy caros, ¿no? Donde sí, pues, tenían educación física y arte. El inglés mismo, por ejemplo, la enseñanza es bilingüe. Los profesores, por ejemplo, son bilingües, ¿no es cierto? Entonces, con esa, mucho más fácil de aprender el inglés, por ejemplo, como algo natural, sin mucho esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Do you understand? ¿Me entienden? Sí, ¿no? Ya está. Entonces, esos son factores externos, ¿ya? Los económicos, los educativos y los culturales también, pues, ¿ya? ¿Cómo vas a descubrir tus aptitudes para la cultura o el arte si no estás expuesto a ellos, pues, ¿ya? O sea, si por ejemplo en casa nadie toca instrumentos musicales, en el colegio no te enseñan arte, entonces ¿cómo vas a saber si tenías o no aptitudes para la música? No lo vas a saber. O te vas a demorar en descubrirlo, y cuando lo descubres ya eres adulto, estás haciendo otra cosa, ya te das cuenta, ¿ya? Eso me pasó a mí, por ejemplo, mi papá no toca ni timbre, mi mamá tampoco, en mi familia nadie. Entonces yo nunca tuve forma de aprender a tocar un instrumento musical. Si me enseñaban, me hubiese aprendido rápido, me hubiese demorado, no lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Te das cuenta? Entonces esos son factores externos, ya no depende de mí, ya, ¿no? ¿De acuerdo? Ya el no saber tocar ningún instrumento musical ya no depende tanto de mí, ¿no? Sino de los factores externos, el entorno en el cual he vivido, ¿no? La educación, la exposición a la cultura que recibí o no recibí. En este caso yo no la recibí, pues, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Esos son los factores externos. Otro es el mercado laboral también, ¿no? Que está de moda también. Por ejemplo, la mayoría de ustedes quieren las profesiones clásicas, ¿no? Derecho, medicina, porque es lo que papá, mamá dicen o porque es lo que la presión social ejerce, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Muy bien. Pero hay otras carreras más que había que explorar, les decía, ¿ya? ¿Qué más? Elementos que influyen entonces en la elección de una profesión. Justamente lo que te mencioné ahorita, ¿no? ¿Qué influye cuando tú vas a elegir una profesión? Porque no decides tú solito, no vas a negar que hay una presión social, ¿no? A esa presión social se le llama condicionantes sociales, por ejemplo, ¿no? Ahí está, ¿ves? Las profesiones que están de moda. Medicina siempre está de moda, ¿no? Ingeniería también, que es más, es gracioso porque los chicos contestan así. ¿Qué quieres estudiar? Voy a ser ingeniero, pero ¿ingeniería en qué? No sé. Y la ingeniería es tan amplia, muchachos. Ingeniería electrónica, ingeniería civil, son dos carreras totalmente distintas, ¿no? Está bien. Es más, entre ingeniería electrónica, ingeniería eléctrica es otra cosa, por ejemplo. Industrial, de sistemas, ¿no? Entonces, ¿ves? A veces solamente es moda, ¿no? Pero no saben realmente de qué trata, ¿no? De qué va cada una de estas carreras o profesiones, ¿no? Entonces hay que averiguar, pues. Es otra cosa, para tomar decisión tienes que tener las opciones, pues si no las conoces, tu decisión también va a ser restringida a la moda, nada más que a la moda, ¿no es cierto? ¿Ya? Pues la mayoría, medicina. Hay un montón de gente que quiere medicina y luego va cambiando ya, ¿no? Con el tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. También dice acá, influencia de tus amistades, ¿no? O profesiones más típicas del entorno donde se vive. Bueno, ahí está. Entonces son las condicionantes sociales también, ¿ya? También está el machismo todavía, también, ¿no? Por ejemplo, todavía, aunque ya más que antes, pero todavía pocas mujeres eligen ser, por ejemplo, ingeniero, ¿no? Porque te dicen que esas carreras para hombres. No sé por qué, por el machismo, pues. Machismo, porque sí podría ser ingeniero una mujer tan buena o mejor que un hombre, ¿sí o no? Pero no, generalmente le dicen, no, la mujer, enfermería, obstetricia, educación inicial, así, ¿no? Hay cosas que no le permiten, pues. ¿Ya? Eh, bueno, esas son las condiciones sociales, entonces, ¿ya? Entonces hemos visto las porciones que están de moda, el machismo, y otros factores más, ¿de acuerdo? Factores educativos, es el rendimiento académico, el aprovechamiento de los estudios realizados, así como también tus hábitos de estudio. Ya te dije ya, hábitos de estudio. ¿Cómo pretendes ir a la universidad si no te gusta leer, no te gusta aprender? Eso está bien complicado, hijo, ¿ah? ¿Ya? Por eso yo, a ver, una dosis de realismo, ¿ya? Aunque les va a sonar duro, ¿no? Pero de cada aula no sé, de 35 que son, ¿cuántos terminan siendo profesionales? A ver, menos de la mitad, ¿ah? El resto no. El resto incluso dice, ¿no? Llegué a pisar universidad, pero no acabaste, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ahora, esto de leer también, estos hábitos también se forman. Por eso es importante que desde ya descubras cuáles son tus intereses, ¿ya? Entonces, eso que te gusta, al menos comienza a estudiarlo más, leer aparte, ¿no? ¿Ya?
porque se hace un hábito también, ya la lectura se hace un hábito. Tú lees, 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 y cuando menos te das cuenta ya te está gustando, ya no es obligación, ya te gusta ya. También están los aspectos familiares, ¿no? Las profesiones de la familia, ¿ya? Es importante, ¿por qué? Porque si por ejemplo en la familia hay un profesional, entonces tú ya conoces algo de esa profesión, ¿ya? ¿De acuerdo? Y te puede gustar. Aparte que ya te abren un camino, ya hay un camino recorrido que te puede facilitar algunas cosas, pues, ¿ya? Y si no, pregunta, como te digo, a la familia, a los vecinos, por ejemplo, a quien conozcas, ¿no? ¿Qué hace un contador público, por ejemplo? ¿Ya? Si conoces a alguno, pregúntale, pues, ¿en qué consiste tu trabajo? O, mira, ustedes tienen internet también, pues, internet te responde tantas cosas, ¿ya? No es solamente para postear fotos tuyas y tu gato, ¿no? O tomarse selfies, ¿no? Y publicarlas, no, 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 hay tanta información ahí, averigüe, ¿ya? Averigüen sobre las profesiones, es tu futuro, hijo, decide bien. Luego está lo económico, la situación económica familiar también, ¿no? Sobre todo si, por ejemplo, aquí como en el Perú están peleando entrar a una universidad estatal, entonces te queda de repente una privada, pero la idea es tu familia está en condiciones de cubrir esos gastos, es otra cosa que tienes que tomar en cuenta para poder decidir, ¿no? Ahora también, tú sabes que hay costos entre carreras y carreras, ¿no? Por ejemplo, odontología, medicina, son carreras muy caras. Las carreras de ciencias sociales son más baratas para estudiar en las universidades privadas, ¿no? Cuando hablo de ciencias sociales, hablo de antropología, historia, ¿ya? Entre otras, ¿ya? En cambio, incluso economía, ¿no? Es más económico que estudiar, repito, odontología, medicina, son bastante, mucho más caras, ¿ya? Es también otro aspecto a tomar en cuenta también a la hora de decidir, ¿no? Porque tú vas a decidir no solamente qué carrera, sino dónde vas a estudiar. Eso es parte de hacer un plan, ¿no? No solamente sueñas, tú haces un plan. Muy bien, y están los elementos psicológicos o personales que ya hemos tomado en cuenta, ¿no? Son los factores internos de los que hablábamos, ¿no es cierto? Tu edad, tus capacidades físicas, el sexo también influye, ¿no? Si eres hombre o mujer, ¿no? El nivel de aspiración y ambición profesional, quieres ser profesional, quieres ser técnico, ¿no? Etcétera, ¿ya? La madurez vocacional, ¿ya? Esos son aspectos también muy importantes a tomar en cuenta, ¿ya? Miren lo que cuenta García, ¿no? Uy, sí, García, este es un tema, ¿no? Polémico, sí, ocurre en muchas familias, ¿no? Eh, sí, pues, ¿no? A ver, mira, por ejemplo, el papá es agrónomo, ¿no? Entonces, la familia espera que el hijo también sea agrónomo, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando el papá no esté, ¿no? El hijo, ¿no? Reemplace en el cargo al papá, ¿no? Pero ¿qué pasa si el hijo dice, no, yo no quiero estudiar agronomía? Pero es lo que toda la familia espera, porque si cuando tu papá no esté, ¿quién va a hacerse cargo? Tú, pero a mí no me gusta la agronomía, yo quiero estudiar derecho, dice alguien, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahí viene lo que decíamos hace rato, tú vas a tener que priorizar, pues, ¿no? Si es lo económico, ¿no es cierto? Bueno, agronomía, ¿no? Pero no te gusta, te vas a pasar la vida haciendo algo que no te gusta, qué complicado, ¿no? Tomar esa decisión, ¿ves? Entonces ahí son dos aspectos, ¿no? Uno, la presión social, la presión familiar, las expectativas familiares, lo que todos esperan de ti, ¿no? Que tú hagas, ¿no? Y otro, lo que a ti te gusta realmente, ¿no? Es complicado allí, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí es el tema de conversar con las familias. Si realmente estás convencido, ¿ah? ¿No es cierto?, de que estudiar derecho, conversa con tu familia, pues, ¿no es cierto? Y lleguen a un acuerdo, pues. No sé, de repente otro hermano puede ser agrónomo. Por último, se contrata a alguien que de repente cumpla con esa función, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero es cuestión de conversarlo, para estar seguro, pues, para tomar tu decisión. Sí, pero es un tema frecuente, ¿no es cierto? Sí, hay muchos casos de ese tipo, ¿no? ¿De acuerdo? Hay casos incluso más, yo tengo un amigo que, por ejemplo, su papá es empresario, ¿ya? De la poca gente de dinero que conocía en San Marcos, yo, ¿ah? Ya su papá tenía bastante dinero, ¿no? Entonces quería que su hijo sea también así, pues un administrador, un tigre así en temas de mercadeo, ¿no? En temas de administración de empresas, ¿no? Eso quería este, su papá, ¿no? Pero él no, pues, él no, él le gustaba, él estaba entre literatura y psicología, entonces su papá renegaba, te vas a morir de hambre haciendo eso, ¿no? ¿No? Estudia administración, estudia economía para que, ¿no? Dirija mis empresas, le decía, ¿no? Pero no, no. Él al final siguió su vocación y estudió psicología, y donde lo he conocido, ¿no? Pero no terminó. No terminó. Uy, de ahí empezó un conflicto fuerte, fuerte con su padre, ¿no?
años no se han hablado, ¿no? El papá también incluso estaba molesto, lo quería desheredar, ¿no? Por eso digo, esas decisiones hay que tomarlas bien, conversando, ¿no? Conversando, tomarlas bien. Y sí, pues es verdad, a veces contratas a otro y ese otro puede, ¿no? No puede ser, de repente es deshonesto también, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Si contratas a otro para esa función, ¿no? Que me mencionabas, ¿no? Bueno, en fin, ahí hay que conversarlo bien. Primero tomar una decisión uno mismo, ¿no es cierto? Y luego, si ya estás convencido, conversar con la familia, ¿no? Respecto a tu vocación, a lo que realmente quieres hacer, ¿no? Porque es pesadito, ¿ya? Si no estás convencido, por ejemplo, no estás convencido y por presión social nomás te metes a la agronomía, después no vas a terminar, ya no vas a terminar, ¿no? Porque es bastante exigente la educación universitaria, ¿eh? ¿Ya? Pero igual, si no estás convencido también del derecho, te va a pasar lo mismo también, ¿no? Tampoco vas a terminar y vas a terminar también, además de frustrado, peleado con la familia. Así es que, a ver, convéncete primero, averigüe bien, si no, busca orientación y luego decide pues, qué vas a hacer, ¿ya? Sí, pero es frecuente que pasa esto, ¿no? Hay una contradicción entre lo que la familia quiere, las expectativas familiares, ¿no? O sociales y lo que a veces uno quiere, pues, ¿ya? Al final la familia tiene que comprender, pues, porque repito, si vas a estudiar algo que no te gusta, son 5 años de tu vida, por lo menos, ¿ah? Si estás haciendo algo que no te gusta, no lo vas a terminar. Eso es lo que va a pasar, ¿ya? Muy bien. Y ahí viene el otro tema que te decía, ¿no? ¿Qué valoras más? Pues el dinero, ¿no? ¿Te gustan más las ciencias? ¿Qué es lo que valoras más? ¿Tu independencia? ¿Qué es lo que valoras más? Pues también, ¿ya? Muy bien, listo. Profesiones en el mercado laboral peruano en los dos campos. Ya cuando hablamos de dos campos, hablamos de ciencias y letras, ¿no? Así se ha dividido, ¿no? Pero primero, ¿qué es el mercado laboral? El mercado laboral, chicos, es aquel donde confluyen la oferta y la demanda de trabajo, ¿ya? ¿Qué cosa es la oferta? La cantidad de profesionales y técnicos que salen de universidades e institutos. Esa es la oferta, ¿ya? Y la demanda, ¿ya? Este, los puestos de trabajo que hay, ¿no? Los puestos de trabajo que hay en el sector estatal o privado, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ese es el mercado laboral, ¿ya? Esa confluencia entre la oferta y la demanda. Por ejemplo, a ver, a mí me preguntan, ¿no? Profe, ¿se necesitan médicos o hay muchos médicos ya? Profe, ¿se necesitan abogados o hay muchos abogados ya? Entonces yo le pregunto, pues depende. Por ejemplo, en Lima hay una gran oferta de abogados. ¿Qué quiere decir? En Lima hay bastante abogados, ¿ya? ¿De acuerdo? Y la demanda de trabajo también es grande, así también se necesita abogados, porque en los diferentes ámbitos, ¿no? Más bien habría que preguntarse en cuál ámbito hay más demanda, o sea, se necesita más, esa demanda es donde se necesita más, ¿no? Abogados penalistas, abogados no sé, civiles, ¿no es cierto? ¿Ya? Abogados eh, comerciales, ¿no es cierto? ¿No? ¿De acuerdo? O laborales se llaman, ¿no? Laboralistas, ¿no? Abogados laboralistas, ¿no? ¿Qué se necesita más, por ejemplo? ¿Ya? Eso sí tienes que tratar de averiguar, ¿ya? Cómo está la oferta y la demanda, ¿ya? Ahora, porque si tú me dices en provincia se necesitan más, por ejemplo. Por ejemplo, yo tengo un amigo que como médico acá en Lima le costaba conseguir trabajo, ¿ya? Él se ha ido a Pucallpa, uy, allá está. Muy bien, allá sí necesitan, hay pocos médicos, ¿no? Y además están bien formados como él, pocos, ya, ¿no? Él ahorita tiene un cargo, está como subdirector en un hospital incluso, ¿no? A pesar de que es joven todavía, ¿ya? Sí, entonces depende, pues el mercado laboral en Lima es una cosa, el mercado laboral en provincia es otra, ¿ya? Sí, 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 a veces, sí. El tema es que al irte a provincia, sí, vas a ganar de repente más, ¿no? De acuerdo, pero vas a estar lejos de la familia. Bueno, mientras tú estés soltero, ¿no? Mientras tú estés soltero, dije que no, mientras tú estés soltero, este, vas puedes hacerlo, pues, ¿no es cierto? Además, ¿sabes qué? Mira, hay otra ventaja. En provincia, cuando eres joven, vas agarrando experiencia, ¿no es cierto? ¿Ya? Una vez que ya eres experimentado, rankeado, ¿no? Puedes decidir también volver a Lima, ¿no? Y ahí puedes competir mejor, pues, porque tú vas a tener experiencia. Entonces, cuando compitas por un puesto laboral con otro que no tiene experiencia, tú le vas a ganar, pues, por experiencia, ¿de acuerdo?
Es algo bien, siempre piden experiencia, ¿no es cierto?, en los puestos laborales, ¿no? Hay mucha gente que hace eso, pues, se va a provincia, adquiere experiencia y luego regresa a Lima, pues, también, si lo tuyo es Lima, ¿no? O de repente te acostumbras y te quedas por allá también, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Visión actual, ¿ya? Entonces te decía que en los últimos años, ¿no? O sea, hay esa diferenciación, ¿no? Bueno, primero, lo clásico es la diferenciación entre ciencias y letras, ¿ya? Pero en la actualidad se toma en cuenta mucho el tema tecnológico también, hay un gran desarrollo tecnológico, entonces hay nuevas carreras que han surgido, de las cuales tú tienes que enterarte, pues, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces tenemos, acá está un listado de los diferentes campos donde puedes trabajar. El campo científico tecnológico, tienes el tema de ciencias de la salud, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Ciencias y tecnologías industriales, ciencias naturales y tecnologías de laboratorio, ciencias agropecuarias y, ¿no? Piscicultura también se crear peces, truchas, por ejemplo, ¿no es cierto? Construcción y arquitectura, informática y telecomunicaciones, campo científico humanístico, ¿ya? Administración y empresas, derecho, ciencias sociales y humanidades, comunicaciones, arte y educación. ¿Ya? Esos son los diferentes campos donde además hay diversas profesiones que tú puedes elegir. ¿Ya? Te vuelvo a repetir, para que elijas mejor, sería bueno que conozcas. Pues una cosa es conocer entre dos o tres carreras, ¿no? Ingeniería, medicina o derecho, ¿no? Es una cosa. Y otra cosa es poder decidir conociendo que hay como, por lo menos, ¿no? 30 o 40 profesiones, ¿te das cuenta? ¿Ya? El tema es informarte, pues, ¿ya? Muy bien. Sí, sí, algunos centros laborales toman en cuenta de qué universidad vienes. Sí, eso es verdad. Algunas, ¿ah? No todas. Otras toman en cuenta también tu experiencia y tu desempeño o performance también. ¿Ya? También. Sí, pero sí es un factor. Además que una buena universidad te brinda buenos profesores, ¿no? Una buena biblioteca, una buena formación también. Y algunos tienen hasta convenios, ¿ya? Convenios nacionales e internacionales, ¿no? Para becas, especializaciones, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Sí, sí, es importante también tomar en cuenta eso. Pero también hay formas de suplir también eso. Sí, a nivel privado la Universidad Católica es la mejor, ¿no? La católica. De entre las privadas es la mejor, ¿no? Las estatales es San Marcos, ¿no? Incluso según el ranking, San Marcos está arriba, top, ahí cerquita, nomás cerca, nomás está la católica, pero es bien cara la católica también, ¿no? Ahora, muchachos, también se puede hacer esto, ¿ah? Puedes estudiar tú, por ejemplo, en una universidad más económica, ¿ya? No voy a decir cuál, tú eliges, una universidad más económica, supongamos que no lo haces en una estatal, una privada, ¿no? La más económica, y luego, si tú eres alguien que le gusta estudiar, ¿ya? Puedes hacer la maestría, que es la especialización, la maestría, en una universidad, de más prestigio, pues ahí sí vas a tener que invertir, pues. Claro, claro. ¿Ya? Sí, eso hace mucha gente también. Entonces, porque al final lo que importa no es tanto en qué universidad acabaste, sino dónde hiciste la especialización, ¿no? Hay empresas también que toman muy en cuenta eso. Entonces, acabaste en una universidad desconocida, pero tu especialización la hiciste en San Marcos, en la Católica, ya, entonces eso también es importante. ¿Ya? Muy bien. Con becas. Becas integrales no te da la Católica, pero sí sé que hay ellos tienen precios, ¿no? Diferentes, ¿no? Por eso ahí trabaja ahí está la función o la labor de la trabajadora social, pues. Si tú eres, por ejemplo, de una zona pobre, entonces te pueden dar un precio un poco menor, ¿no? Un poco menor, ¿no? Sí, para pagar tus mensualidades, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, que yo sepa, becas no conozco, ¿ah? Debe haber, ¿no? Muy pocas, pero, ¿ah? Muy pocas. Es que, ¿qué pasa? A ver, todo es también negocio, pues hijos, a ver, también te digo. Una universidad que recién está tratando de darse a conocer, está surgiendo, esas sí tienen becas, ¿sabes por qué? Porque es una forma de jalarse a los mejores estudiantes. Porque a la larga una universidad es prestigiosa cuando tiene buenos profesores, pero sobre todo buenos estudiantes. O sea, buenos profesionales salen de ahí. Entonces, a veces sí ellos dan becas. Pero una universidad como la Católica, que ya tiene nombre, ya tiene prestigio, ya no, digamos que no hace mucho eso, ¿no? Pero sí, yo sé que tienen unos precios A, B, C, creo que son sus precios, según de qué sector socioeconómico vienes tú, ¿no? Así es, así es.
Ah, mira, ve. Bueno, bueno. Es que hay también diferentes tipos de beca, hay que averiguar, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, hay leyes que, por ejemplo, obligan a algunas universidades a dar, por ejemplo, a recibir, por ejemplo, mira, pero la beca es así, ¿ah? Beca 18, beca 18, sí. Beca 18, yo pensaba que, oye, como es gente de bajos recursos económicos, iban a ir a la universidad estatal. No, la beca 18 es para universidades privadas, ¿sí? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí sí creo que también está incluida católica y otras, ¿ah? Beca 18. Pero no es la católica la que te da, que es el Estado el que te da la beca 18. Y tú eliges a qué universidad ir, pues. ¿De acuerdo? Pero es el Estado el que te está becando, no la universidad, no la católica. Ellos no pierden plata, no. Muchas veces es el Estado. Hay que averiguar bien eso, ¿no? Ahora, para acceder a beca 18 también hay requisitos. Por ejemplo, haber estudiado en colegio estatal, tener un alto promedio, estar entre los mejores, etcétera, etcétera, etcétera. Es que hay diferentes tipos de becas. O también a veces hay becas para gente de las comunidades nativas. Entonces, por ejemplo, yo tenía una amiga que era de la comunidad Aguajún, allá en la selva del Amazonas. Entonces, por ejemplo, ella también estaba becada, pero es el Estado el que cubría. Ella estaba en una universidad privada, pero es el Estado el que cubría, ¿no? Eso es, esa beca, por ejemplo, ¿no? Y bueno, con los mismos requisitos, ¿no? Tener un alto promedio, etcétera. Bueno, ya chicos, me estoy deteniendo demasiado en este tema. ¿Ya? Bueno, otro día. Pero como ven, quería despertar su interés en este tema de la orientación vocacional, que ustedes se informen, ¿ya? Averigüen, conversen de estas cosas. Así como está conversando conmigo ahorita, conversen entre ustedes. Es tu futuro, hijo, ¿ya? Preocúpate. Muy bien, infórmate. Bien, el siguiente tema es el de la filosofía, ¿ya? A ver, el tema 20, ¿no? Bueno, etimológicamente filosofía significa amor por la sabiduría, ¿no es cierto? Porque philein es amar y sofía es sabiduría, ¿no? Filosofía significa amor por la sabiduría. ¿Y qué es la filosofía? Bueno, es un sistema de ideas que permite explicar, analizar y plantear problemas acerca de las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, ¿ya? A diferencia de la ciencia, que aborda temas particulares específicos, la filosofía aborda, ¿ya? Las ciencias o las leyes más generales, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es el principio de todo el universo, por ejemplo, ¿no? Y qué leyes rigen en el universo, ¿no? Por ejemplo, esos son temas que la filosofía va a abordar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces no te olvides, ¿ah? La filosofía estudia las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza, de la sociedad y también del pensamiento, ¿ya? Muy bien. El origen de la filosofía. Para que surja la filosofía, como sabemos todos en Grecia, ¿no es cierto? Hubieron ciertas condiciones, ¿no? Vamos a ver condiciones objetivas, esas son las del entorno, y las subjetivas, ¿ya? A ver, las condiciones objetivas o materiales son las condiciones socioeconómicas, ¿ya? A ver, el modo de producción esclavista, ¿ya? Generó que haya gente que tenga tiempo libre. O sea, el esclavista, el que tiene esclavos a su cargo, él ya no trabaja, pues. ¿Por qué? Porque los esclavos están trabajando por él, ¿sí o no? Ya, entonces, este esclavista, al tener tiempo libre, puede dedicarse a la filosofía, pues. Si tú pones a pensar hasta la actualidad, ¿no? A ver, nuestros campesinos, nuestros obreros, por ejemplo, están trabajando todo el día la tierra, están trabajando en una fábrica, no tienen tiempo para leer, estudiar, entonces no son grandes pensadores, que digamos, ¿sí o no? ¿No es cierto? ¿Ya? Bueno, en esa época, imagínate, peor todavía, pues eran esclavos, en esa época no había internet, incluso conseguir un libro era difícil, ¿no? Entonces, ¿no es cierto? Son los que tienen tiempo libre, los que no trabajan con sus manos, los que tienen tiempo libre para preguntarse sobre temas filosóficos, ¿ya? Entonces esa es una condición, ¿ya? Lo socioeconómico, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿qué profesor? Los primeros filósofos entonces eran esclavistas. Sí, venían de familias de la aristocracia, eran aristócratas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eran familias aristocráticas, ¿ya? Sí. En la actualidad, digamos que también la clase media tiene tiempo libre, por eso ayer le puso nosotros, ¿no? Sí, pues, nosotros, ¿no? Somos de, bueno, o los papás, tus papás hacen el esfuerzo para que tú no tengas que trabajar la tierra, porque te cuento de chicos de tu edad que ahorita están trabajando la tierra, por ejemplo, ¿no? No, pero no, no, tú no, tú vas a tener, tus padres hacen todo el esfuerzo para que tú tengas tiempo libre para estudiar, ¿no? Y por eso tú no realizas ningún trabajo manual, ¿no? O sea, tú no sales a trabajar ni a la chacra, ni a lavar carros, tú vas a estudiar. Es lo que tus padres
repito, se esfuerzan en proveerte, ¿no? De ese tiempo libre justamente, pues, ¿ya? Para que hagas ciencia, filosofía o lo que tú decidas. Muy bien. Luego están las condiciones políticas también. ¿Ya? En Atenas hay un importante florecimiento cultural, ¿ya? O sea, ¿qué hay? Hay un gran impulso de artes, letras, ciencias, ¿ya? O sea, Atenas, la ciudad, ¿ya? Se organiza, ¿ya? Para dar facilidades al acceso al arte, difunden, ¿ya? Artes, letras y ciencias. Eso también es importante también, ¿ya? ¿De acuerdo? Si tuviese en una ciudad donde, por ejemplo, a todos les gusta leer, a todos les gusta las ciencias, el arte, tú también te vas a contagiar, pues, ¿ya? Lastimosamente estamos en el Perú, donde la gente lee muy poco, prefiere solamente repetir como lorito lo que dicen los medios de comunicación, ¿no es cierto? Entonces, ahí está el problema, pues, ¿ya? En cambio, cuando una ciudad, ¿no? Facilita el acceso a las ciencias, a las letras, al arte, bueno, eso también posibilita un desarrollo mayor de cada uno, ¿ya? Y eso es lo que pasó allá en Atenas, pues. Había bastante esfuerzo por difundir arte, letras, ciencias, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Y luego tenemos las condiciones subjetivas, ¿no? Platón y Aristóteles dicen que la filosofía surge porque el hombre tiene capacidad de asombro y admiración, ¿ya? Entonces, frente a los fenómenos que ocurren a su alrededor, el hombre se asombra, se admira, y a partir de ahí comienza a buscar explicación, pues claro, porque si no te asombras, no te admiras, no te llama la atención, no vas a buscar ninguna explicación. Dice, dicen Platón y Aristóteles, ¿ya? Pero ¿saben qué, chicos? La filosofía es ante todo una actitud humana. Y como te dije, las actitudes humanas son las diversas formas como reaccionamos frente a la realidad, ¿ya? Uno es la actitud pragmática. Estos cómo reaccionan, estos cómo reaccionan. A ver, ellos como valoran más las cosas de acuerdo a su utilidad, a su provecho, ellos van a reaccionar de una manera así, pues, valorando más la utilidad del provecho. Pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, son bastante prácticos, ¿ya? Siempre se preguntan, cuando van a actuar, lo primero que se preguntan es, ¿y esto qué utilidad me va a reportar? ¿Qué provecho me va a traer? Ahora, no solamente a mí, también a mi familia, a mi sociedad también, ¿no? Pero están pensando en utilidad, provecho, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esa es la actitud pragmática, práctica, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, mientras que muchos reniegan, "Ah, mira, Inca Farma, todas las farmacias son chilenas, Saga Falabella, todos esos centros comerciales son chilenos, entonces algunos reniegan, ¿no? Entonces el pragmático dice, no, pero mientras traigan inversión extranjera, no importa si es chileno, chino, nazi, no importa, la cosa es que traigan dinero acá, ¿no? Inviertan en el país, ¿no? Esos son pragmáticos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, habría que ver también, a veces también el pragmático se va al extremo ya, ¿no? Y de repente no se dan cuenta que eso también está perjudicando a la industria nacional, ¿no? A los nacionales, ¿no? Porque Saga no vende pues productos de gamarra, ¿no? Eso te trae productos hechos de marca, pero hechos en China, en Vietnam, ¿no? Entonces, también hay que ver bien eso, ¿no? Bueno, pues es el pragmático, ¿no? ¿De acuerdo? No le interesa lo moral, la patria, más es el provecho, la utilidad, ¿ya? Actitud estética, estos son los que valoran más la belleza, ¿no? Ahí están los artistas, por ejemplo, ¿no es cierto? Actitud religiosa, ellos todo lo que ocurre lo ven como obra de Dios, ¿no? Si alguien muere, Dios se lo llevó. Si alguien se salva, Dios lo salvó, ¿no? Si algo me va bien, es voluntad de Dios, ¿no? Ya, esa es la actitud religiosa. La actitud moral, estos juzgan los actos humanos, las conductas humanas como buenas o malas, correctas e incorrectas. Esto está bien porque esto es honesto, esto está mal porque es deshonesto, esto es justo, esto es injusto, esa es actitud moral, ¿ya? Como te dije, tú me preguntabas, ¿no? Profe, ¿yo puedo tener más de una actitud? Todos tenemos todas las actitudes, todos en algún momento somos pragmáticos, estéticos, religiosos, morales, pero hay algunas que priman más en nosotros que otras, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos la actitud filosófica, ¿ya? La actitud filosófica es para preguntarse sobre las grandes cosas del mundo y sus principios, su raíz, ¿ya? Es la actitud filosófica, ¿ya? Acá está, mira, disposición o postura académica hacia los problemas filosóficos, que consisten en el ejercicio de una conducta racional, caracterizada por ser capaz de problematizar. Problematizar es
preguntarse constantemente el por qué, ver las cosas desde diferentes ángulos, ¿ya? Analizar, ¿ya? Conjeturar, criticar y rectificar, ¿ya? Esa es la actitud filosófica. Para más claridad, acá están las características de la actitud filosófica. La actitud filosófica es universal, es metódica, es sistemática, radical, trascendente, problemática, especulativa y crítica. A ver, veamos. Universal porque sus problemas son de máxima generalidad. A diferencia de la ciencia, la ciencia en cambio es particular, investiga solo un sector de la realidad, ¿ya? Por ejemplo, te decía, sobre el hombre, la ciencia dice, a ver, yo voy a estudiar su anatomía y fisiología corporal. Ah, eso es medicina. Otro dice, yo voy a estudiar su mente y conducta. Ah, eso es psicología. Otro dice, yo voy a estudiar cómo es el hombre en sociedad, sociología. Yo voy a estudiar cómo apareció el hombre, cómo evolucionó. Ah, eso es antropología y así. En cambio, la filosofía es universal. Yo voy a estudiar al hombre. ¿Y qué parte del hombre? No, en general. Sus orígenes, me voy a preguntar acerca de su esencia o naturaleza, etcétera. Y razón de su existencia también, ¿ya? Metódica, y si ambas son metódicas, la filosofía y la ciencia son metódicas porque método es seguir metódica es seguir un método. ¿Y qué es un método? Un conjunto de procedimientos racionales para alcanzar conocimientos, ¿ya? Claro que también hay diferencias entre los métodos de la ciencia y los métodos de la filosofía, pero el hecho es que ambos usan métodos, ¿ya? Sistemática, ya. La información obtenida, ya, metódicamente, ya, esa información obtenida se va a ordenar y jerarquizar, esa es sistemática, ya, ambas son sistemáticas. Radical, y este es muy importante, la filosofía es radical porque se pregunta acerca de los primeros principios de la realidad. Por ejemplo, se va a preguntar justamente, ¿qué es la realidad? O sea, ¿qué es la existencia? ¿Qué existe y qué cosa no existe? ¿Qué cosa es existir, por ejemplo? ¿Qué cosa es pensar? ¿De dónde viene el pensamiento? ¿Ves? Toda la filosofía va a los principios, a las causas primeras, a la raíz, eso se llama radical, ¿ya? Otra característica de la filosofía que la ciencia no tiene es la de ser trascendente, ¿ya? Pretende ir más allá de la experiencia sensible, ¿ya? Hay cosas que yo de repente no puedo ver personalmente, ¿no? Pero igual me pregunto sobre ellas, ¿ya? No sé, la conciencia, por ejemplo, el ser, etcétera. La filosofía también es problemática, te decía, porque se plantea interrogantes sobre aspectos esenciales de la realidad. Problematizar es ver algo desde otro ángulo, ¿no? Visto desde acá, yo veo así las cosas. Esto es blanco, pero visto desde otro ángulo, mira, desde otro ángulo se ve gris. Entonces, ¿cuál de los dos es la realidad? Ese es problematizar, ¿ves? Abordar un problema desde diferentes ángulos, desde diferentes puntos de vista. Eso es problematizar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Especulativa, ¿ya? Las suposiciones teóricas que sostienen no se pueden verificar empíricamente. Ya, ese sí es diferente. En cambio, la ciencia es experimental. La ciencia verifica a través de experimentos. La filosofía no. La filosofía especula, o sea, usa la deducción lógica o racional. Otra característica más es que la filosofía es crítica, ¿ya? Porque cuestiona. Criticar es cuestionar, ¿ya? ¿Ya? Los métodos, las reglas establecidas, ¿ya? No da nada por sobreentendido, todo lo critica, todo lo cuestiona, incluso se cuestiona a sí mismo, ¿ya? Esa es la filosofía. Disciplinas filosóficas, tenemos la ontología, la nociología, a ver, facilito, ¿no? Esto sí de acuerdo. Ontología, que estudia el ser, la existencia. Nociología, te dije que la G no suena, ¿no? Nociología estudia el conocimiento. Y la epistemología estudia la ciencia. Atención con esta, la axiología que estudia el valor, ¿no? Porque algunas cosas tienen valor, porque el oro, que es un metal, simplemente vale tanto, ¿no? ¿De dónde sale ese valor? ¿Ya? ¿La gente se lo otorga o el oro mismo tiene el valor en sí mismo? ¿Cómo es? La ética estudia la moral, ¿no? Los valores morales, pues la moral, ¿no? La estética estudia la belleza y la antropología filosófica estudia al hombre, ¿no es cierto? Eso hemos visto ya. Finalmente vamos a ver la nociología. Esta disciplina filosófica, como te dije, ¿qué cosa estudiaba? El conocimiento, ¿no? La nociología estudia el conocimiento. Ahora, ¿qué es el conocimiento? Bueno, tenemos dos definiciones, como acto y como contenido o producto, ¿ya? Como acto o proceso, es justamente eso, pues un proceso mediante el cual un sujeto, una persona, se aproxima a un objeto, una cosa, ¿ya? Para captar sus propiedades esenciales. Ese es el conocimiento, mira, visto como proceso, ¿ya?
Una persona se aproxima a un objeto y capta sus cualidades, ¿ya? Ese es el proceso de conocer. Ahora, el conocimiento ya como contenido es el resultado del acto del conocimiento, ya. O sea, es el resultado, ya. Es el producto, pues. ¿Y qué cosa es? La representación mental, imagen o idea de un objeto. Ese es el conocimiento como producto. Es la representación que está acá en tu mente, ¿ya? De un objeto y sus cualidades, pues. ¿Ya? Entonces, elementos del acto de conocer. El sujeto, ¿no? Que ya hemos mencionado, acá está, es cualquier ser humano. El objeto cognoscible, cualquier ente de la realidad, acá es, en este caso es un reloj de arena, por ejemplo. Y la representación, ese es el conocimiento, pues, ¿no? Que es esa representación acá en tu mente que tú te haces del objeto. Mira, acá en la mente humana aparece la representación de este objeto, de este reloj, por ejemplo, en tu mente. No solamente la imagen, ¿ah? También sus cualidades también, ¿ya? Te vas a reflejar en la mente, sino que bueno, es un dibujo nada más, ¿no? Pero en la realidad tú te representas la imagen, las características, las cualidades, las funciones que cumple, por ejemplo, ese reloj, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya sabes, el acto de conocer, ¿en qué consiste? Consiste en esto, pues cuando este sujeto se aproxima a este o cualquier objeto y se lo representa mentalmente, ¿no? Aprendiendo sus características, sus cualidades, ¿ya? Ese es el acto de conocer, entonces. Características del conocimiento. No todo lo que está en nuestra mente es conocimiento, te decía, ¿no? Por eso te decía que en nuestra mente hay también creencias también, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos si algo es una creencia o es un conocimiento? Fácil, la objetividad, ¿no? Si eso que tenemos en la cabeza ya, es un reflejo fiel, tal cual de la realidad, entonces es conocimiento. Entonces, la objetividad es un factor, ¿ya? ¿Y qué es la objetividad? Repito, es reflejarte la realidad tal cual es. No lo que a ti te gustaría que sea, no como tú quisieras que sea, sino la realidad tal cual es. ¿De acuerdo? Esta es la objetividad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver, mira, me voy a poner un poco provocador, ¿ya? Siendo objetivo, la comida peruana no es la mejor del mundo, pues. Ay, profe, ¿qué pasa? Usted es chileno, seguro. No. Siendo objetivos, no. Sabrosa, sí, pero saludable, mucha harina, carbohidratos, o sea, no es la mejor. Ya, ese es el objetivo. A mí me gustaría, como peruano, que sea la mejor, sí, me gustaría, pues. Pero acá no se trata de que me gusta, el objetivo es eso, ¿no? La realidad tal cual es. ¿De acuerdo? Ya, igual, sobre el fútbol peruano, no somos de las mejores selecciones del continente, ¿no? Ahora estamos en el pelotón de abajo, ¿no? Junto con Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile, ¿no? Es un grupo, ¿no? Y luego están arriba los que están mejor, pues, ¿no? Brasil, Argentina, Colombia y Uruguay está ahí en el limbo, ¿no? Ya, eso es objetivamente es así, pues, objetividad. Es más, tenemos muy pocas chances de ir al mundial, ¿no es cierto? Ese es el objetivo. A mí me gustaría que fuera diferente, pero no, la realidad es así. Ya, eso es objetividad, la realidad tal cual es, no lo que a mí me gustaría que sea. ¿Ya? Ahora, si la realidad es objetiva, no, perdón, si el conocimiento es objetivo, también es necesario. Ya, y eso es así y no puede ser de otra manera. ¿Ya? Eso es necesario. ¿Ya? Y finalmente universal. Eso es válido para todos. Ya el conocimiento es válido para todos los hombres. ¿Ya? Esas son las tres características del conocimiento. Juicio, saber. Un juicio es una oración, ¿ya? ¿Y cómo se expresan los conocimientos, chicos? A través de oraciones. Pues la tierra es redonda, es un conocimiento, ¿no? Cualquier ley, ¿cómo la enuncias tú? En una oración, en palabras, ¿sí? Y esos son juicios, ¿ya? Ahora, sin embargo, dice Kant que hay dos tipos de juicios, analíticos y sintéticos, ¿ya? Atención, en el juicio analítico es aquel donde hay una identidad entre sujeto y predicado. Es decir, el predicado no dice nada nuevo del sujeto. En cambio, en el sintético, donde sí, el predicado va a decir algo nuevo del sujeto. ¿Ya? Un ejemplo facilito, antes de leer esto que están aquí. Juicio analítico, exagerando, ¿ya? La esfera es redonda. Tú dirás, pero obvio, pues si la esfera es esférico, tiene que ser redondo, dirás tú, ¿no es cierto? Entonces ya te das cuenta, el predicado lo único que hace es repetir lo que ya está en el sujeto. En cambio, juicio sintético sería decir algo nuevo. La esfera es de cristal. Ah, estoy diciendo algo nuevo ya. La esfera es y cristal, porque podría ser cualquier otro material, ¿no? ¿Ves? Eso es sintético, ¿ya? Por eso mira acá otro ejemplo que está acá, que te da aquí en el libro, ¿no? Un triángulo es una figura de tres lados, pero se llama
ángulo, pues tres ángulos, tres lados, pues, ¿no? Es casi lo mismo, ¿no? Ya, en cambio, un juicio sintético sería decir o algo diferente el triángulo. Entonces, por ejemplo, el triángulo isósceles es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, etcétera. No, o no tiene ningún ángulo de 90 grados. El triángulo recto sí tiene, o sea, información nueva, ¿ya? Información nueva, ¿ya? En cambio, el juicio analítico no, pues no. Por ejemplo, todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio. Si justamente cuerpo significa extensión, es lo mismo, pues, ¿ya? En cambio, acá en sintéticos, miren, ¿ves? Los mamíferos poseen sistema nervioso, porque analítico, ¿cómo sería? Los mamíferos amamantan a sus crías. Pues se llama mamífero, pues por amamantar, es lo mismo, pero no, acá te dice otra cosa. Los mamíferos poseen sistema nervioso. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces no te olvides, ¿ya? Juicio analítico, aquel donde hay identidad entre sujeto y predicado. En cambio, juicio sintético, aquel donde se dice algo nuevo respecto del sujeto. ¿Ya? Para comprobar si un conocimiento es verdadero o no es verdadero, vamos a recurrir a las validades a priori. Acá no se necesita la experiencia, en cambio, a posteriori, acá sí se necesita la experiencia. Las matemáticas, por ejemplo, tienen validez a priori, usan la razón, demuestran racionalmente. En cambio, por ejemplo, la biología, la química, ellos sí usan validez a posteriori, o sea, en los hechos se comprueban, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo digo que juntando este compuesto químico A con este B y con este C va a ser este resultado, yo eso lo compruebo a posteriori, voy al laboratorio y mezclo, y luego, ya ves, te demuestro así en los hechos, ¿ya? Esa es validez a posteriori. En cambio, la validez a priori es donde usas la razón, ¿ya? Por ejemplo, este acá, triángulo es una figura de tres lados, o sea, pero ¿dónde buscas en la naturaleza un triángulo así? No, no hay. Eso lo sabemos de manera racional. No se requiere de la razón, perdón, no se requiere de la experiencia. Ya, eso se comprueba racionalmente nomás. ¿Ya? En cambio, una validez a posteriori, mira, las naranjas verdes son ácidas. Ahí sí te vas a la naturaleza, agarras una naranja verde, ¿no? Te la comes, verde, ácida. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, a priori es sin la experiencia. A posteriori es con la experiencia o después de la experiencia. ¿Ya? También hay dos tipos de conocimiento, sensible o inteligible. A ver, no te hagas problema con el nombre. ¿Eh? Sensible, tan empírico, es el conocimiento que yo obtengo a través de los sentidos, lo que yo toco, miro, escucho. En cambio, el conocimiento inteligible o racional es el que obtengo a través de la razón, no de los sentidos, sino a través de la razón. Ya, otra vez, los conocimientos matemáticos, por ejemplo, son así, racionales, inteligibles. ¿Ya? El problema del conocimiento. A ver, vamos a ver dos problemas nada más, ¿ya? El problema de la posibilidad y el problema de el origen del conocimiento, ¿ya? A ver, el problema de la posibilidad. ¿Es posible que el hombre alcance conocimientos objetivos? El dogmatismo dice que sí, el hombre puede conocerlo todo, ¿ya? Es cuestión de tiempo nada más. En cambio, el escepticismo dice, no, hay cosas que el hombre no puede conocer, ¿ya? Y aquí hay variantes. El escepticismo radical, el hombre no puede conocer nada. Agnosticismo, el hombre puede conocer solamente lo físico, lo metafísico, esencias. Acá está, metafísico, esencias. Dios, alma, mundo, el hombre no puede conocer. El hombre puede conocer, no sé, una planta, sí, pero puede conocer a Dios, al alma o al mundo, no, no puede, porque eso es metafísico. Parecido es lo que plantea el positivismo de Augusto Comte también, ¿ya? Solamente es conocimiento aquello obtenido a través de el procedimiento científico, ¿ya? Y el procedimiento científico comienza con la observación. Si algo no se puede observar, no se puede experimentar, entonces no es conocimiento. Y el relativismo que dice que el hombre alcanza, pero conocimientos relativos nomás, verdades para él, pero que para otros no rigen, ¿no? Por eso acá tenemos a Protágoras, tú te acuerdas, el homo mesura, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas. O sea que la verdad, el conocimiento depende de cada hombre, ¿no? Y el criticismo que dice que podemos conocer solamente el fenómeno nada más, no el nómeno. ¿Qué es el fenómeno? Cómo las cosas se nos presentan ante nuestros sentidos. Es lo único que podemos conocer. En cuanto al problema del origen del conocimiento, el racionalismo dice que el conocimiento comienza con la razón, ¿ya? El empirismo dice no, el conocimiento
conocimiento empieza con los sentidos, la experiencia sensible. Y el apriorismo, otra vez de Kant, ¿no? O también se le llama trascendentalismo, dice que no, que el conocimiento depende de ambos, tanto de la experiencia como de la razón. Listo. Vamos a la práctica dirigida, chicos, ¿ya? A ver. ¿Quién me contesta la pregunta 1? A ver. Proceso de ayuda al estudiante destinado a conseguir una comprensión adecuada de las distintas opciones profesionales que existen en el mundo de la educación. Sí, muy bien, orientación vocacional. 2, la disposición natural que tiene una persona para realizar alguna tarea, esa disposición natural, ¿no? Para aprender más rápido algo, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se le llama eso? Actitud. Exactamente, aptitud. Muy bien. ¿El objetivo de la orientación vocacional cuál es? De estas opciones, claro, que la persona conozca sus intereses, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Que la persona conozca sus intereses, ¿ya? Su orientación vocacional. 4, es lo que uno está llamado a hacer. Esto de llamado, te dije que es vocación, ¿ya? Acuérdate, eso es vocación, ¿ya? 4 es vocación. Carlos nunca ha recibido clases de música, mira, ¿ya? Carlos nunca recibió clases de música. Aprendió rápidamente a tocar guitarra en comparación a otros alumnos de música. Mira, no recibió clases de música, pero aprendió más rápido que los demás. ¿Cómo se le llama eso? Aptitud. En este caso, como es para la música, aptitud musical. También puede haber aptitud física también, ¿no? ¿Ya? Muy bien. La predisposición del sujeto para realizar algo con mayor facilidad, otra vez, mira, estamos repitiendo lo mismo, ¿eh? Esto es aptitud, ¿ya? Ya está. Ya creo claro lo que es la aptitud, ¿no? Ya, vamos al siguiente tema ahora, ¿ya? Muy bien, muy bien. Es aquel donde confluye la oferta y la demanda. Ah, falta esta. Eso se le llama mercado laboral, ¿no? Mercado laboral, donde confluye la oferta y la demanda. Ya, ahora sí vamos al siguiente tema. 8. Etimológicamente, ¿qué significa filosofía? A ver, ¿qué me dice? Amor por la sabiduría. Exactamente, amor por la sabiduría. Filos, amor, Sofía, sabiduría. Muy bien. Ya. ¿Cuál sería un ejemplo de actitud moral? A ver. Si te importa más el atractivo físico, podría ser estético, ¿no? Ya. Valorar la belleza también es estético. Buscar provecho sería pragmático. Esforzarse por actuar de manera justa, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? A ver qué has respondido. A ver. Muy bien, López, sí, la de, ¿ya? Manera justa. Y la de agradecer a Dios sería actitud religiosa. Pues la D es la de actitud moral, ¿no? 10. Mientras la filosofía es la ciencia, a ver, la filosofía es predictiva, no, la ciencia es predictiva, metódica, ambas son, ya, es la E, ¿no? La filosofía es universal, la ciencia es más bien particular, muy bien, Ato. Disciplina filosófica que estudia el conocimiento, lo acabamos de ver, ¿eh? A ver. Museología. Exactamente, Fernández, muy bien, nociología. 12. Disciplina filosófica que problematiza acerca del ser, se estudia el ser. Ontología. Ontología, ya, ontología, muy bien. Solamente por si acaso. ¿Y la axiología qué cosa estudiaba? ¿Quién se acuerda que esto es la axiología? La axiología estudiaba el valor, por si acaso, ¿ya? Ya. 13. La filosofía es porque intenta establecer los primeros principios de la realidad, buscando la raíz, ahí está, ya te dijo ya, o fundamento de todas las cosas. ¿Cuál es la respuesta en la 13? Si hablamos de raíz, estamos hablando de radical. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, radical.
Disciplina filosófica que problematiza acerca de la moral y los valores morales. A ver. Axiología. No, 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 no. Ah, te has confundido por valores, ¿no? Cuando hemos dicho valor solito sí es axiología. Pero acá estamos hablando de moral y valores morales, ¿ya? Esa es la ética, ¿ya? No hay problema que se equivoquen acá, la cosa en el examen ya no, ya, ¿ya? Entonces, repito, ¿ah? Axiología estudia el valor en general, los valores en general. En cambio, la ética estudia los valores morales, ¿ya? La moral, ¿ya? Disciplina filosófica que estudia el conocimiento. Ya pues lo acabamos de ver, ¿no? La nociología, ¿no es cierto? Son características del conocimiento, ¿te acuerdas, no? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ajá. Ah, está acá la C, ¿no? Objetivo, ¿no? Necesario, universal, ¿no? El conocimiento tiene que ser objetivo, además necesario y universal. Son características del conocimiento. ¿Está bien la 16? ¿Sí? 17. El conocimiento, a ver, es aquel que se adquiere por la razón o el entendimiento, mediante la inferencia o deducción. O sea, a ver, no usa los sentidos, entonces no es sensible ni empírico, sino que usas la razón, ¿no? La razón o entendimiento. Eso se llama conocimiento racional. Profe, pero acá no dice racional en ningún momento. Ah, al racional también se le llama inteligible. ¿Qué significa inteligible? Que no se puede captar con los sentidos. Por ejemplo, la conciencia, tú lo puedes ver, la mente humana, tú la puedes tocar, pesar, de qué colores. No, es inteligible porque no se capta con los sentidos, ¿ya? Se deduce mediante la razón, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, este es el conocimiento racional o también llamado inteligible, ¿ya? Las matemáticas también son así, te decía, ¿no? Entonces, 17C, ¿ya? 17C. 18. Respecto al problema de la posibilidad del conocimiento, postura que propone que el sujeto cognoscente puede captar, aprender el objeto tal cual es sin alterarlo. O sea, el hombre puede conocerlo todo. ¿Cómo se llama esa postura? A ver. Claro, muy bien. 18 es dogmatismo, ¿ya? Repito, frente al problema de la posibilidad de conocimiento, ¿es posible o no es posible conocer? El dogmatismo dice que sí es posible. El empirismo dice que no. Ya en este caso, si dice que sí es posible conocer, aprender el objeto tal cual es, eso se llama dogmatismo. Muy bien, 18A. El conocimiento es aquel que se adquiere por la razón o el entendimiento, mediante la inferencia o deducción. Otra vez, eso se llama racional o inteligible. Creo que repetí esa pregunta, ¿no? Está repetida, creo, ¿no? Ya, bueno. 20. ¿En qué consiste el relativismo? A ver, dentro del escepticismo, el relativismo dice, acuérdate de esto, ¿ya? Relativismo dice que el conocimiento es relativo, depende de cada hombre. Entonces, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, ¿de acuerdo? Para ti, Castillo es el peor presidente, para mí, ¿no? Para mí han habido peores, ¿no? Entonces, cada uno tiene su verdad según su experiencia, ¿ya? Eso es el relativismo, ¿ya? Entonces, no existen verdades universales, sino que cada uno tiene su verdad. El hombre es la medida de todas las cosas, decía Protágoras, ¿ya? Por eso la 20, ¿cuál sería? A ver, ¿quién me dice? La B. Claro, no es posible conocimientos universales. Los conocimientos son solamente particulares nomás, de cada uno. Ese es relativo, todo es relativo, todo es relativo. 20, 21. Un conocimiento no puede ser de otro modo, sino solo de un modo determinado. Ya, lo anterior alude a qué característica de conocimiento. A ver, ¿quién me contesta? A ver.
¿Mm? Eso se llama necesario, ¿ya? No admite contradicciones. ¿Cómo es eso de que es de un modo y no puede ser de otro? A ver, por ejemplo, mira, si todos los hombres son mortales y yo soy hombre, entonces se deduce que necesariamente yo soy mortal también. Eso es así, no puede ser de otro modo. O dígame, ¿podría ser que siendo humano sea inmortal? No, eso no es posible, ¿ya? Entonces, necesaria, obligatoriamente es así. No puede ser de otra manera, ¿ya? Eso es necesario, ¿ya? Finalmente, 28 conocimiento se basa en la experiencia sensible, ya te dijo, pues, representantes, Locke, Bacon, Hume, Berkeley, ¿ya? Si dice que el conocimiento se basa en la experiencia sensible, este conocimiento se llama, así pues, sensible o también se le llama empirismo o empírico, ¿ya? Empirismo, ¿ya? Acuérdate sobre el problema del origen del conocimiento. El empirismo dice que es la experiencia sensible. El conocimiento comienza con los sentidos. Ese es empirismo. En cambio, el racionalismo dice, no, el conocimiento depende de la razón, entendimiento o deducción. ¿Ya? Pero acá te están preguntando sobre quién sostiene que el conocimiento se basa o comienza en la experiencia sensible. El empirismo. Acuérdate de esto, ¿ah? Empirismo. ¿Ya? Listo. Ya, muchachos, hemos terminado. Ahora tenemos un temático, ¿ya? A ver, pasen a desarrollarlo, por favor, ¿ya? A ver, desarrollen su temático.